Buenos Tratos es un podcast de IFID, Instituto de Formación e Investigación Acción, sobre las consecuencias de la violencia y la promoción de la resiliencia. Conducen Melissa Jacob y José Luis Gonzalo. Bueno, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, en función de en qué lugar nos escuchen. Les doy una cordial bienvenida a nuestro 8º capítulo de nuestra grabación, de nuestro capítulo de podcast en el contexto de nuestro canal de Buenos Tratos. Un privilegio, en realidad, compartir este espacio con mi querido José Luis Gonzalo Marrodán, junto a quien coanimamos este espacio y por supuesto con un invitado sumamente especial que es nuestro querido abogado que nos alumbra ahí y nos traduce el derecho, la justicia para que podamos desde ahí encontrar caminos para defender y construir el mayor bienestar posible para niños, niñas y adolescentes a quienes acompañamos. Así que un saludo muy cariñoso para ambos y por supuesto le doy el paso a José Luis para que pueda hacer nuestro ritual ya de saludo y bienvenida. Hola a todos y a todas. Hola, querida Melissa, querida Sofía. Hacemos el ritual de saludo también en otras lenguas de las comunidades autónomas españolas. Para nuestros amigos gallegos, buenos días, boas tardes o boa noite, dependiendo del momento en que nos escuchen. Para nuestros amigos de Cataluña, bon día, buena tarde o bona nit. Y para nuestros amigos del País Vasco, Euskal Herria, egunon, arratsaldeon o gabon. Como ha dicho Melissa, tenemos a un invitado de lujo, nuestro querido Hernán Fernández, nuestro abogado de cabecera, que nos va a acercar el mundo del derecho a la traumaterapia, y también va a acercar la traumaterapia al mundo del derecho, más bien, ¿no, Hernán? Así que para empezar a profundizar en el asunto, que tiene miga el podcast de hoy, que va a tocar temas muy sensibles, pero muy necesarios de exponer. Te doy paso, Melissa, para que comiences introduciendo a Hernán y planteando nuestra primera pregunta. Por supuesto. Bueno, Hernán, bienvenido. Bueno, contamos con un abogado formado en trauma, apego, desarrollo, traumaterapia. Les contamos también que es docente del diplomado en traumaterapia, pero también es alumno, es parte de nuestra tribu Apega también, Hernán Fernández. Cuéntanos un poquito, Hernán, cómo conociste a Jorge, a Marjorie, a la traumaterapia y compártenos un poquito ¿qué te resonó en esta experiencia como inicial que te permitió vincular tu práctica jurídica con el enfoque terapéutico? Muchas gracias por esta linda invitación a este diálogo que quiero que esté con sonrisas, porque estamos trabajando por el bienestar y la felicidad infantil. Queremos que historias que están a veces marcadas por el dolor, por el sufrimiento, por las pérdidas, por el abandono, por la violencia, puedan tener un desarrollo, un cambio hacia el bienestar y hacia la felicidad. Que los niños, no solo los cuentos, tengan un final feliz, sino que en la vida que les ha tocado vivir y en la que podemos estar presentes desde nuestras profesiones, podamos ayudar a ese cambio. Así que me siento muy contento y muy contento de haber conocido a Jorge Barudi en Chile, por ahí por los 90, en una conferencia cuando él estaba preparando su libro El dolor invisible de la infancia, y aprender de él y después decir qué sentido tiene para la justicia esto que Jorge ha descubierto y que generosamente nos comparte para proteger, para poner en su lugar estas historias. Y de allí que me convertí en discípulo, porque alguien podría decir, ¿cuál es tu mentor jurídico? No, yo tengo un mentor jurídico que es psiquiatra infanto-juvenil, porque sabe mucho de derecho. Por eso yo siempre digo, he encontrado trabajadora social, psicólogas y psicólogas que son grandes juristas porque tienen el sentido de la justicia,
porque saben interpretar las normas mejores que muchos cientos de abogados. Saber la norma no es garantía de nada. Saber cómo aplicarla con humanidad, con sensibilidad y justicia, eso es lo que esperamos, eso es lo que queremos y eso es lo que los niños necesitan. Así que Jorge me enseñó a descubrir en el derecho el sentido de la justicia para la niñez, que es dar a cada niño lo que necesita, que es devolver a cada niño lo que le han quitado. Casi que me emocionó. Sí, Hernán, desde luego Sí, es emocionante sí. porque desde luego que es tremendamente humano, ¿no? Es tremendamente humano y el derecho tiene que ser humano también. Eh, Hernán, estás recién llegado de fajarte en un juicio. Te cogemos ahí casi saliendo de la pelea diaria. Eh, mm, Creo que hay muchas cosas que podríamos destacar de tu trabajo y de tu labor profesional. Es un gusto poder tenerte y poder compartir. Para mí hay una que realmente ha añadido un plus desde el punto de vista jurídico a todo lo que veníamos nosotros en traumaterapia trabajando y dando a conocer, que es la competencia parental y lo que es el vínculo de apego. Y tú lo has llevado para defender los derechos de los niños a un concepto que lo explicamos en un post del blog Buenos Tratos, que lo podemos sobreimpresionar en la pantalla, que es el derecho al buen vínculo o los derechos de los buenos vínculos. ¿Puedes contarnos de alguna manera qué es ese derecho y por qué es tan importante reconocerlo en los sistemas judiciales actuales, a nivel internacional? Y aprovecho de decir que ese artículo, esa reflexión es colectiva porque partió de un diálogo con José Luis, quien me dice, pero hay que escribirlo, hay que como compartirlo. Y fue justamente a propósito del título, Marjorie y Jorge que me dicen, porque al principio iba a ser el derecho al vínculo y los derechos que tiene y que da ese vínculo, pero ahí viene el apellido que es tan importante, porque Jorge y Marjorie me dijeron de inmediato, no cualquier vínculo, sino los buenos vínculos. Y además le agregan una S en plural, buenos y vínculos, no uno solo. Claramente tiene que haber un vínculo de cuidado principal y los vínculos de apoyo en ese cuidado, los vínculos complementarios, porque lo he ido aprendiendo con la traumaterapia y lo dice de una manera, así como Jorge también lo explica, pero la voz de este vínculo y sus características eh, que está en Marjorie cuando nos dice, y compartiéndolo con José Luis, el vínculo debe ser estable, seguro, predecible. ¿Cuántas veces se les entrega o se mantiene a niños con vínculos que no tienen ninguna de esas características y que son vínculos que dañan? Es como la incubadora del apego inseguro y el apego desorganizado que después lleva a tanto dolor, a tanto sufrimiento en la vida. No esperemos encontrarnos con los adolescentes, o con los jóvenes o con los adultos que en esa etapa tan importante, primera infancia o desde el nacimiento, o como nos dice Jorge, desde la etapa prenatal, necesitan esa seguridad, esa estabilidad, esa predictibilidad. Entonces de allí este título, que también está basado en mi experiencia, miren, en maltrato. Cuando hay niños a los que se le han quitado vínculos nutrientes que tienen esas características, que son estables, que son seguros, que son predecibles, en que igual felicidad,
Y le escuché a Jorge una frase, me dice, el niño que ha sido criado por una familia, por unos cuidadores, una cuidadora, un cuidador competente, desarrolla una demanda, una necesidad que encuentra eco, o sea, su necesidad que es natural, que es humana, de tener que le sostenga, que le ayude en su desarrollo, que sea su ente comunicador nutriente para ese desarrollo neuronal. Cuando lo ha tenido, yo digo, eso es igual a felicidad. Cuando el sistema, la indolencia, la ignorancia, la ingenuidad, la compasión equivocada, porque a veces para darle oportunidades a una madre que ha sufrido mucho en su propia niñez, no se resuelve entregándole, entre comillas, esta obligación de la crianza, que la sociedad juzga como a veces la única, la prioritaria o la mejor alternativa, cuando la realidad nos dice que es lo contrario. Que quizás esa madre lo que necesita es reparación en su dolor, que entendamos que no es que no quiera ser bondadosa y responder a la altura de las necesidades de ese bebé, de ese niño, de esa niña, sino que no puede, y por eso es que es tan importante estudiar, saber y escuchar. Cuando Jorge nos explica que ella necesita, aunque la quieran, necesita reparar sus traumas. Entonces no puede ser mientras un niño la necesita a ella o a él. Estamos hablando de ambos padres. Entonces, eso a mí me ha hecho mucho sentido, porque en los casos más graves de maltrato infantil se ha dado como una especie de ecuación. Niño criado por cuidadores competentes, sensibles, que han dado bienestar. O sea, no cualquiera, nuevamente. No podemos idealizar a los cuidadores de crianza, que llamamos a veces, cuando son las madrinas, los abuelos, la vecina, la familia de acogida. Las hay muy buenas, extraordinarias, que a veces decimos, quisiéramos clonarlas para que eran iguales, muchas, y que cada niño tuviera ese espacio de felicidad, de crecimiento, de desarrollo en bienestar. Cuando han crecido, cuando han tenido esa fortuna, porque la parentalidad y la marentalidad biológica no ha estado, o bien ha ejercido un acto que es el abandono. Y a veces no un abandono, yo a veces le explico cuando hago clase a los alumnos y alumnas, les digo, el abandono no es dejar en una cajita de cartón, en una puerta, y tocar la puerta para que alguien lo recoja, que es lo que antes se llamaba la exposición, o sea, dejarlo expuesto. Por eso es que en los primeros orfanatos se llamaban casas de expósitos, los niños abandonados. Porque eso claramente va a ser entendido como una voluntad de no asumir la crianza. El abandono invisible, el abandono en el afecto, el abandono que llamamos psicosocioafectivo, no poder querer, no poder responder, eludir la mirada o mirar para otro lado. Cuando te he escuchado a ti, José Luis, que lo dice tan lindo, eso de las claves de las miradas, cómo el cerebro de ese bebé es tan significativo, o cuando un día ve el amor, pero al día siguiente lo busca y no lo encuentra, porque está consumiendo droga esa mamá, porque lo va a dejar llorar, porque no va a responder. Es como si estuviera, lo dice la Sandra Baita también, es como si estuviera viendo muchos rostros, no uno solo. Entonces es una confusión tan inmensa. Voy al tema, ¿por qué llegué a esta convicción de que no tenemos que tolerar, no podemos aceptar que a los niños se les arrebaten los buenos vínculos en nombre de una ideología construida por el prejuicio, por el sesgo, a veces por la propia culpa que tienen los operadores del sistema, y en la oportunidad a la parentalidad o a la parentalidad biológica. Y si ese niño, a mí me ayudó mucho esa frase que le escuché a Jorge, se acostumbran a una buena y alta competencia de cuidado. De un día a otro, una jueza le dicen, como si los niños fueran un reloj, que sonó la campanilla
y hay que hacer un cambio, como si fuera la Cenicienta. Llegaron las 12 de la noche, ya dejó de este mundo bello y encantado y volvió a su carroza, que no eran caballos, sino que eran pobres ratoncitos que no se pueden en la carroza. Miren la metáfora que me está surgiendo ahora. Entonces, el poder, la autoridad, tanto administrativa, de los sistemas de protección que tienen en España, de los que nosotros estamos incorporando en Latinoamérica modelo, en cuanto los profesionales toman decisiones, no solo de los jueces, ojo, los jueces resuelven los conflictos, y cuando a veces la administración está pidiendo que se mantengan esos espacios de cuidado, y los padres biológicos, los abogados de los padres biológicos reclaman, y a veces los abogados de la autoridad no respaldan lo psicosocial de manera suficiente, y que no se entienda que yo estoy criticando, cuestionando, es simplemente transmitir esta necesidad de sintonizarnos en el lenguaje, en el conocimiento, porque a veces argumentan y los jueces dicen, no me convence, démosle la oportunidad, porque están viendo a esos padres que reclaman la oportunidad, pero no están viendo el rostro de ese niño que va a sufrir las consecuencias si se equivocan. En lugar de haber sumado vínculos y haber dado oportunidad, pero cuidando, y en el tiempo del niño, que a veces llega la adolescencia o la adultez, y a lo mejor ahí él dice, yo quiero reencontrarme. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que si de un día a otro, a quienes no han podido cuidar por distintas circunstancias, por sus propias historias, porque la sociedad no les dio esa oportunidad, y las autoridades les dan, aunque no les pertenece, pero se los dan a los niños, ¿qué podemos esperar? Es como entregarle un tesoro valioso a aquel que se le va a caer, se va a romper, o se va a volver a romper si es que ya había sido reparado. ¿Qué vamos a esperar? Un conflicto, porque el niño va a querer seguir teniendo aquello que tenía. Yo a veces le pregunto, porque hay alumnas trabajadoras sociales que a veces me han dicho, pero si eso a mí me ha pasado, que estamos con este niño que es tan feliz con su vecina, que es acogedora, que es familia acogida. Y de un día a otro llegó una orden de una juez que dice que se tiene que ir con una abuela que no había aparecido en años. Y nadie evaluó si eso era lo que había que hacer. Entonces, porque quiero ir a lo concreto, a lo doméstico, ese niño va a echar de menos su camita, el aroma de esa cuidadora, va a echar de menos. Acá en Chile tenemos un plato que se llama la cazuela, que es como el plato típico, no sé, diríamos la paella en Valencia, pero el sabor va a echar de menos todo eso, y va a llegar a un lugar en que no van a tener la paciencia de responder, o que le van a responder distintas personas, esa metáfora de los varios rostros, y eso va a ser violencia. La violencia de la falta de afecto, la violencia de no entender, la violencia de no responder, y la violencia física, el zamarreo, en la no tolerancia al llanto, un llanto natural, porque hay sufrimiento. Si a nosotros nos dejaran en un lugar que no queremos estar, ¿qué haríamos? ¿Nos conformaríamos? ¿Iríamos a la puerta y la trataríamos de abrir para volver a donde nos quieren y donde somos felices? Pero los niños no tienen esa posibilidad. Cuando son muy pequeños no alcanzan la puerta. Y cuando se aferran, se abrazan, se les despoja de esa posibilidad. Entonces allí llegué, yo dije, si esto hoy día tenemos la ciencia que nos respalda para decírselo a los jueces, a las autoridades, también a los trabajadores sociales, a las psicólogas, no tomen decisiones que causan daño. No se puede proteger dañando. Y hay una sentencia muy linda y que motivó, está citada en el preámbulo de la Ley Orgánica de Protección al Menor Nacional de España, la que es como el marco, que se cita, dice, no podemos dejar de reconocer el mérito de la sentencia, que ahora no recuerdo el número, que es del año 2009, no sé si la 509, que dice que si una niña, yo me fui a la sentencia, la busqué, la encontré,
que dice que si la familia de acogida ha brindado el cuidado, el bienestar, la protección, la seguridad a esta niña durante años, no porque hayan cambiado las circunstancias en que ahora la madre, que fue atendida por los servicios sociales en su tiempo, cuando esta niña era pequeñita, sin respuesta, que ahora las pueda dar, que no sabemos, porque también es incierto, es una posibilidad, no significa que se le va a quitar lo que la niña ya tiene. Esa madre debiera sumarse a los afectos, pero no despojar a la niña, y ahí entonces acuñamos el concepto con un respaldo jurisprudencial, es decir, no es solo nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, sino que hay una sentencia de más alto tribunal de España que orienta, porque dice el tiempo, los vínculos, en este caso de afecto, de crianza, priman sobre lo biológico y sobre las oportunidades que un sistema quiera brindar. No puede ser a costa del experimento o de la pérdida o del sufrimiento. Entonces, hasta ese momento, las audiencias provinciales de España estaban divididas. Unas decían que tratándose de familias de acogida, había que siempre preferir a los padres biológicos, y otros decían, otras audiencias provinciales, en otras sentencias y en otros casos, optaban por la familia de acogida, por aquella que estaba dando el bienestar. Y esta sentencia del Tribunal Supremo Español como que tomó partido por los que preferían el vínculo. Entonces, lo que a veces llamamos que esta sentencia del Tribunal Superior de los Superiores da un faro, es una guía. Las sentencias solo son aplicables porque cada caso es diferente, pero es una guía. Cuando decimos que a idéntica razón debiera existir la misma disposición o la misma resolución o parecida resolución. Entonces se dan cuenta como de algo trágico, doloroso, que es el maltrato, porque la cuestión era, si yo le sumo padres que no pueden, porque no tienen esa historia, ese modelo de crianza que lo aprendemos ahí en las clases del diplomado, todo lo que son los referentes que le otorgan estas posibilidades de cuidar bien, de cuidar con amor, de cuidar con bienestar, cuando no se tienen, no se han podido tener. Y otros lo asumen y después se le quita, se despoja y se le entrega a aquel que a veces no puede cuidarse ni a sí mismo, porque las adicciones es un problema severo. No se sanan de un día a otro, porque además tienen causa, porque la adicción es un síntoma, no se resuelve el problema solo tratando la adicción, o la negligencia severa, o la violencia, los patrones de violencia. Entonces, es decir, este niño es un candidato al maltrato. Y los casos más graves, no solo en Chile, en que, como me dedico también al ámbito del derecho penal, que llega tarde, el derecho penal es el que no debiera llegar nunca, porque significa que el hecho ya ocurrió y que ese hecho es trágico. ¿Es la muerte de un niño o es que el niño ha quedado con secuelas físicas o emocionales que el sistema no ve? Entonces allí, disculpen que me haya extendido, pero está como esta esencia del efecto concreto. Ya no es especulación, no es teoría, no es abstracto, y en eso yo creo que tengo que agradecerle los niños que han podido ser beneficiados con este razonamiento. Lo decía hoy día en la audiencia en la que yo estaba, que era por dos niños muy pequeños. Le decía al juez lo mismo. Le decía, aquí estamos ante la posibilidad del cambio. Justamente son unos abuelos cuidadores. Y no que seamos parte de esa cadena de daños y sufrimiento. Así que ahí está el derecho al buen vínculo y los derechos, es decir, que cuando un niño tiene este receptáculo, este espacio, ese espacio es como si la ley le diera un poder de que es un derecho del niño a ese espacio. Por eso decimos derecho, que el vínculo hace nacer raíces.
Por eso que también me gusta mucho la metáfora de Salvador Minucci, que dice que un buen jardinero solo trasplanta cuando es necesario. Si la flor y el árbol está esplendoroso, ¿para qué lo voy a trasplantar? ¿Y para qué lo voy a llevar a la sombra? Se va a marchitar. Y los seres humanos apliquemos ese sabio criterio. Y también dice, hay que trasplantar siempre, si es que es necesario, con tierra de origen. ¿Y cuál sería esta tierra de origen? El vínculo garante. Por eso es que los niños no pierden de un día a otro. Ese vínculo garante que es clave para el seguimiento proteccional, entre más garantes tengamos, mejor dormiremos, porque los niños también podrán despertar. Y ahí voy a otra metáfora, la metáfora de Sam Yu. Sam Yu es una niña que viene de Asia con un abuelo en un barco, porque sus padres han muerto. Y Sam Yu significa dulce amanecer. Es una novela de Philippe Claudel, un francés, maravillosa. Es una oda al vínculo. Por eso que me inspira tanto, porque el dulce amanecer es el dulce despertar con un brazo, con unos abrazos que acogen. Porque, ni que, o sea, en esa novela está que sabe morder la comida para dársela, porque no tiene dientes, porque es un bebé. Sacar al sol, me emocionó mucho esa parte, porque venían en un barco de migrantes, entonces estaban confinados bajo la superficie. Y él salía con el bebé al sol, porque intuía que el sol es muy importante. Y los que custodiaban el barco decían, no, no puede subir. Y este abuelito no se resistía, no peleaba, bajaba, pero volvía a subir. Y eso es persistir. Entonces, los vínculos necesitan defensores que persistan. Ya, hasta ahí la respuesta, José Luis Grisa. Hoy, Hernán. Es que muchas gracias, Hernán, porque es tan inspirador y en realidad es un faro porque nos invitas a reflexionar en el desafío y la importancia que cuidemos el derecho a los buenos vínculos. Ese plural es tan importante, que cuidemos a quienes cuidan, Hernán. Eso también es un enorme desafío para asegurar esa permanencia, esa estabilidad, que finalmente es lo que permite garantizar el bienestar, y me encanta como tú lo dices, lo ligas a la felicidad y al buen vivir también que pueden tener los niños, niñas y adolescentes. Y en eso, Hernán, bueno, ya nos regalaste algunos casos, muchas metáforas, pero si pudieras tal vez contarnos algún caso, Hernán, de tu vasta experiencia que tú tienes como defensor, abogado defensor de los niños, niñas y adolescentes, en que primó este interés superior de los niños y fue posible cuidar a estos cuidadores y garantizar el derecho a el mejor vínculo posible para ese niño o niña en alguno de los casos que a ti te ha tocado acompañar y por supuesto defender también. Que nos regales algunos argumentos que pueden también inspirarnos a los distintos profesionales. Aquí nos escuchan muchos profesionales, familias de acogida, profesores. Nos conectamos desde distintos espacios sociales donde cada uno puede ser un potencial tutor de resiliencia o garante de esos niños y niñas. Afortunadamente yo diría que hemos podido ayudar a jueces y a juezas a tomar buenas decisiones. Y el caso real, y mandé pedidos de auxilio porque era un niño que estaba en una residencia, pudiendo estar con brazos que ya lo habían tenido, con amor, con cuidado, con bienestar. Y las imágenes que mostraban a ese niño siendo feliz porque su madre no lo podía cuidar. Y esa familia había sido en sí misma, ¿cómo la puedo decir? Porque habían tratado de ubicar a la familia extensa, a los abuelos, habían sido como un programa, sin serlo. Y los programas que habían sido encomendados estaban en la burocracia del papel, del informe. Los niños, el tiempo es muy importante.
porque el tiempo que pasa en esa espera no da lo mismo, porque colegas míos, abogados, que aquí por ley tienen que estar en los procedimientos de protección, opinaban que estaba bien que estuviera en una residencia, porque la permanencia con esos cuidadores había sido muy breve, 3 semanas. Y recuerdo que hice esa pregunta: ¿cuánto tiempo necesita un vínculo para ser un aporte y ser valioso en la vida de un niño? ¿Cuánto tiempo necesita un vínculo? Era la pregunta, como decimos, del millón, porque 3 juezas de familia dijeron que 3 semanas no era nada y que era preferible una residencia y después ver si tal vez había una familia adoptiva. Y le negaron a ese niño los brazos y los abrazos, la voz, y buscando argumentos, porque los casos, las historias, hay que resolverlas con evidencia, con información. No basta con decir, porque la ley dice que no se podrá internar si existe un adulto de confianza. Esa es la ley chilena. La internación es el último recurso, que incluso está prohibido, y en España, y leí hace poco también, que había una conmoción de que en Cataluña existieran niños menores de 6 años en residencia, cuando debieran estar en familias de acogida. ¿Por qué hay niños en residencia si la residencia ya se sabe que afecta ese desarrollo, por más lujosa que sean? Hay evidencia. Incluso, y recuerdo, y ahí voy a citar a Marjorie, cuando un día recorriendo una librería encontramos un texto de Braselton. Yo no sabía quién era Braselton. Me dijo, pero aquí está una joya, Braselton. Y si creyéramos la coincidencia, sabiendo este interés en defender los vínculos, y le pregunto, porque como de eso debieran enseñar a los abogados, debiera haber un ramo aquí. Spitz, apareció Spitz, un libro de Spitz. Era como si algo se confabuló en el universo y que eran textos antiguos, porque era ahí en Barcelona, en una librería gigante de muchos libros de todas las áreas, y que estuvieran juntos. Allí están los primeros estudios que incluso se anticiparon a Bowlby yo creo que siguieron, o sea, que refuerzan, porque comparan los niños que estaban en un hospital, que tenían varios cuidadoras, varias enfermeras, que a los niños que tenían muy pocas enfermeras, y niños que estaban separados como por paredes de cristal. Y compararon que los indicadores de estimulación, de desarrollo, eran todos mejores de los que tenían más cuidadores o más cuidado personalizado. Entonces, ya nos indican que la institucionalización, aunque esté aire acondicionado y esté la comida en la dosis nutricional, importa mucho el afecto. Entonces, si hoy día lo sabemos, vuelvo al caso, pero yo en ese momento no sabía Braselton ni Speed, para también haberlos llevado al estrado y habérselos mostrado, pues, diciendo que esto se viene trabajando, que la humanidad ya lo sabe. Y por supuesto, Baldwin, los 3 tomos de sus publicaciones, la pérdida, la separación y el apego. Entonces, imagínate, en estrados judiciales estaba Baldwin, no sé si lo pronuncio bien, y estaba Cyrulnik, y estaba Barudi, y estaba D'Artagnan, y estaba José Luis Gonzalo, porque yo estaba defendiendo el derecho de ese niño a que tuviera lo que ya había tenido, a que lo recuperara, que era a esos cuidadores maravillosos que tenían 18 nietos, que tenían 3 hijos médicos. O sea, era como se dice, que fue una buena estrella, no estaba estrellado en esta familia, al contrario, estaba iluminado por esa coincidencia. Y el poder, insisto, un curador ad litem, el representante, recuerdo que alegamos, que le dije, quiero decirle al colega abogado que sus razonamientos son primitivos, son prehistóricos,
porque le está negando a este niño el derecho a unos brazos. Hay una desconfianza injustificada. Ningún hogar va a ser mejor que unos brazos que acogen. Entonces, las ministras, eran tres juezas que estaban escuchando, y les dije, ¿me permiten mostrarles las fotos del niño? Y quisieron ver. Cuando estaba ahí en ese espacio acogedor de buen vínculo, de bienestar. Dejen leer, ¿me permiten, señoría, el informe psicológico de dónde está en una residencia? Léalo, por favor, me dijeron. Solo voy a referirme a lo que dice la psicóloga en este informe. El niño come hasta más allá de la sociedad y vomita. Se aferra a todo lo que camina. ¿Qué vamos a decir que está bien? No está bien. Esa es la residencia, señoría. Y esta imagen luminosa del niño en un andador que está aprendiendo a caminar, ¿qué van a elegir ustedes? Si hasta la propia psicóloga describe el sufrimiento. Era una residencia en donde también tuve que estudiar mucho el llanto, porque cuando se les pide informe, porque los vecinos alertaron de que en esa residencia lloraban muchas guaguas, muchos bebés, guaguas le decimos en Chile, y la explicación fue que venían de madres drogadictas, que por eso lloraban. Lloran porque se comunican, lloran porque quieren calor, porque quieren no calor del aire acondicionado, quieren cariño. Por eso lloran, es su manera. Y encontré un texto que me llamó mucho la atención, que es el organigrama del llanto, en donde van diciendo, si usted hace esto y sigue llorando, haga esto otro. Ir descartando, no decir que es natural que lloren hasta que ya dejen de llorar cansados. Son señales, son comunicaciones. Y entonces teníamos la felicidad del niño con el mar de llantos. El mar de llantos. Y era así. Y las juezas dictaron una sentencia valiente porque dijeron, han errado las trabajadoras sociales y psicólogas que informaron que la opción era la residencia. Han errado las tres juezas y la dupla y la directora de la residencia. Estoy por agregar, no lo dijeron en la sentencia, que estaban condenando a este niño a un presente y a un futuro de infelicidad, porque le estaban privando de lo que más necesita un niño en esa etapa tan importante, porque estuvo desde los 8 meses de edad hasta pasado un año en un lugar en que no debió llegar. Entonces, esa sentencia es una luminaria también, porque reconoció el poder de los vínculos. Y ahí apareció una canción de Silvio Rodríguez, para un ángel, que son los cuidadores, puede bastar un instante. Y aquí estaban discutiendo si 3 semanas, si un mes, la diferencia entre el amor y el desamor, entre la seguridad, la protección. Y si le incorporamos toda la terminología del apego, de esta seguridad y estabilidad. Y encontré una sentencia que era del año 89, en que 3 jueces, uno de los cuales llegó a ser presidente de la Corte Suprema en Chile, había dicho que el derecho, deber de tuición o cuidado no puede ser ejercido de un modo egoísta y arbitrario, que hay que entender la posición de los hijos y que los hijos tienen derecho a no perder un espacio de estabilidad, de seguridad y de felicidad. O sea, había una sentencia que respaldaba todo lo que fuimos descubriendo y que, es decir, no hay que tener vergüenza, al contrario, hay que tener mucho orgullo, algo que tú mencionabas ahora, Melissa, de hablar del derecho a la felicidad. Y esos jueces lo supieron ver con irreprochable, al todo lo contrario, porque a veces utilizan, así como dijeron las juezas, es reprochable que estos
profesionales se hayan equivocado, es reprochable, hay que corregirlo, y esos jueces hay que alabarlo, yo a veces digo, esas sentencias para escribirla en Arial 14, 16 o más grande, plastificarla e ir un día antes que abran los tribunales y dejársela de regalo a cada juez en su mesa, en su estrado. El derecho, la estabilidad, la seguridad. La canción de Silvio Rodríguez, hay encuentros mágicos que cambian la vida. Ciruni, el nicho sensorial, la prosodia de la voz, el hueco del hombro, la cadencia del mecer. Eso es humano. Y las sentencias y los casos siempre deben ser humanos. Las leyes no salvan a nadie. Lo que los salva es la interpretación justa y sabia de la ley. Podemos tener las mejores leyes, pero si tenemos malos intérpretes, estamos mal. Podemos tener los mejores violines, las mejores arpas y pianos, pero si los intérpretes no saben la sinfonía, en este caso la sinfonía de la protección y del amor, no será una canción melódica, será un desastre, será una tragedia. Trabajemos con las sinfonías, y para sinfonía no nos bastan 3 notas, tenemos que tener todas las notas que calcen, o lo que en el artículo decimos, para escribir, y lo voy a decir ahora, para escribir poesía no bastan, no son suficientes las vocales, necesitamos todo el alfabeto, que será combinado para cada niño y para cada espacio en la dosis perfecta. A eso estamos llamados. Por eso la inteligencia artificial no puede resolver la protección. No necesita todavía. Querido Hernán, muchísimas gracias, es extraordinario. Y antes de que Melissa te haga la pregunta que hacemos a todos los invitados, los alumnos y las alumnas del diplomado de traumaterapia, cuando te escuchen, tienen que quedarse tan maravillados como nos hemos quedado Melissa y yo escuchándote esta síntesis tan fantástica que haces entre traumaterapia y derecho, ¿no? Toda la experiencia que tú acumulas, Hernán, ¿cómo la llevas? ¿Cómo la integras en el módulo que enseñas en el diplomado de traumaterapia sistémica? También tenemos que decir, Melissa, que Hernán ha participado con un capítulo en el manual de traumaterapia sistémica. Se puede comprar en la editorial Hilo Ediciones y allí en ese capítulo Hernán explica detenidamente todo lo que nos está contando aquí. ¿Cómo les llevas a los alumnos? ¿Qué sueles tratar? ¿Qué contenido sueles explicar ahí en el diplomado, Hernán? Que la justicia tiene un rol terapéutico. Un día Jorge Barudi me invitó a un seminario y me encantan los títulos que él pone, que dijo, quiero que hable de los aciertos y los errores de la justicia. En positivo, los aciertos. Entonces, decirle a la alumna y a los alumnos que el sistema proteccional, ya sea administrativo o judicial, está para ser un puente. No tenemos que rendirnos. Las murallas nunca serán demasiado altas como para que no encontremos las escaleras para alcanzar y ver el horizonte luminoso del bienestar. No existe el no se puede. No debemos aceptar es que así siempre se hace. Es que este juez no nos va a dar la razón. Siempre digo, sobre el juez está la corte, están los jueces de apelación, está la audiencia que en España. Y sobre la audiencia está el Tribunal Supremo. Y si el Tribunal Supremo ya nos da señales, es porque tenemos más que la esperanza, debemos tener la convicción de que sí lo podemos lograr. En la unión, en el diálogo. Solos, yo como abogado no puedo lograr ninguna sentencia de justicia y de protección para un niño si no tengo a psicólogas, a psicólogos
que hayan sido capaces de describir, si no tengo los textos de José Luis para citarlos y decir la página tanto, editorial tanto, está escrito. Baldwin está presente, aunque ya no esté. Nos dejó sus libros. Transmitamos. Por eso es que un día estábamos en un diálogo con Conchi Martínez y él me dijo que es esperanzador, que que el derecho no sea aburrido. Si me invitan a hablar del derecho y yo hablo de las normas, hasta yo me aburro. Pero si me invitan a hablar de la justicia, me fascina, porque es humana, porque es el presente y el futuro. El derecho penal llega tarde, el derecho proteccional, y ese es el desafío, unirse a todos los hallazgos de la neurociencia, de la traumaterapia, para construir el derecho a la protección de los vínculos, del espacio humano de cuidado, salir de las ideologías y de las categorías abstractas y darle contenido. ¿Por qué no decirlo? Darle poesía y darle sinfonía. Muchísimas gracias, Hernán. A mí se me ha quedado grabado que a ningún niño se le puede privar del derecho a la seguridad, a la estabilidad y a la felicidad. Y antes de dar paso a Melissa, siguiendo al gran Silvio Rodríguez, que nadie eche basura en su lindo jardín. Que hay otra canción de Silvio, la conocerás, Hernán. Han echado basura en mi bello jardín. Como encuentre al responsable de tanto desastre, lo va a lamentar. Entonces, hay que seguir, Hernán, efectivamente, trabajando para defender los derechos de los niños. Melissa, ¿cómo despedimos hoy a nuestro querido Hernán? Bueno, Nan, te vamos a invitar, o sea, más que agradecidos, o sea, hemos quedado ahí encantados, tan entusiasmados, con ganas de más, por supuesto. Nan, es un placer, en realidad uno disfruta escuchar, además eres tan inspirador también, ahí nos das tanta fuerza y tanta vocación ahí y tantas herramientas para seguir en este activismo, que es la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Invitarte para cerrar, Hernán, a un pequeño juego. Mira, un pequeño juego que tiene que ver con animarte a hacer una caja de arena simbólica. Tú ya la conoces, Hernán, porque también participas ahí como alumno del Diplomado de Traumaterapia Sistémica, entonces ya has podido ver un poquito estas figuritas, estas miniaturas, y que te queremos invitar con José Luis a que puedas traernos a este espacio tres figuritas que tú elegirías para contarnos un poquito cómo significas tú tu rol de abogado y traumaterapeuta en tu ejercicio profesional. Mira, qué increíble, porque pensando en la Sala de Valiente, hay toda una historia que creo que la compartí con ustedes, que fue construyendo como entre fantasía, realidad, inspiración y aprendizaje. Conchi Martínez nos contó varios cuentos terapéuticos que yo en algún momento mezclé en mi memoria cuando vi en una calle de Buenos Aires un burrito de madera, un burrito con dos vasijas, y recordé el cuento terapéutico, esa figurita. Dije, esto va para Sala de Valientes de Barcelona, en donde trabajan los terapeutas de Apega y Marjorie, enseña y ayuda a tantos niños y niñas. Así que me puse era un juguetito usado de madera. Y me acordé de por qué esa figura es tan simbólica, asociada con el cuento, porque está con dos vasijas que están con él ahí y que son las que lleva agua. Entonces ahí esto de que cuando se rompen las vasijas de agua, esa agua no se pierde, sino que siembra. O sea, que está destinada a servir. Pero viene la historia del burrito, que el burrito envejeció y ya no ve bien, ya camina más lento
o no puede transportar lo que a veces le pasa a los niños que esperan que saquen buenas notas, que rindan, que lean perfecto, que multipliquen perfecto, que no lo pueden hacer y a lo mejor ese burrito tampoco, que sí puede hacer muchas cosas, pero que es bello y que ama la vida y lo quieren desechar, porque en el cuento terapéutico los dueños deciden eliminarlo. No sé si se están acordando del cuento, que entonces lo llevan a un pozo profundo y comienzan a llenarlo de tierra y creen que ya se murió el burrito nadie lo va a ver, es como para ocultar lo que se ha hecho, que es tan triste y tan cruel, pero la sorpresa fue que cuando ya eh, terminaron de echar palas de tierra, el burrito estaba arriba y solo se sacudió un poco, porque él fue aprovechando cada terrón de tierra que le lanzaban para ir pisando y subiendo. Entonces, tan esperanzador porque por más problemas, más viento, más lluvia, más días grises y tierra que nos echen encima, pueden ser una oportunidad para subir. Y la moraleja, además, que yo entendí, es que yo construí en mi imaginación, es que habían muchos que llegaron, otros animalitos, para decir, si él ya no puede cargar, nosotros hemos hecho un carrito con ruedas para que lleve las vasijas de agua y no sea tanto el peso. Y yo creo que eso hacen los terapeutas, hacer que el niño pueda hacer con ayuda, ser las ruedas de ese carrito para ser más liviano. Ningún burrito sobra. Todos los burritos son bellos. Cada niño puede ser la historia de ese burrito y tal vez nosotros también somos, hemos sido, o algún día por nuestra edad alguien pensará que ya no servimos. Mientras no estemos solos, mientras exista sensibilidad, así que mi regalo para cada sala valiente sería un burrito con 2 vasijas, si podemos sacarles copia. Ya sabemos que hay uno en Barcelona. Y pedirle a Conchi esos cuentos. Así que es una figurita, es un cuento y es una realidad porque se mezcla con ese burrito que viajó en avión y que se vino de Buenos Aires a Chile y que ahora está en Barcelona. Así que lo pueden ir a conocer. Muchas gracias, Hernán, por ese regalo, por esas metáforas. Tú también te incluyes ahí, no solo las terapeutas. Tenemos la suerte y la fortuna de contar con abogados como tú y otros colegas. Hemos tenido la fortuna que otras abogadas también se han formado con nosotros. Así que muchas gracias, Hernán, por eso. Y con eso, José Luis, llegamos al final ya de este capítulo. Eso es. Que ha estado interesantísimo, dan ganas de quedarnos conversando mucho más con Hernán Fernández, pero con el convencimiento que quedará con ganas de volver. De volver y poder ser nuevamente nuestro invitado en este Nos harás un hueco, ¿no, Hernán? Nos harás un hueco. Por Sí, supuesto. perfecto. Y me he emocionado también y con orgullo. Si no nos emocionamos, Exacto. Así. no sentimos, porque a veces dice, ¿cómo sigues todavía en esto? Sigo porque está esa fuerza, o sea, cuando algo no resulta es para buscar, no para retirarme, sino que para insistir, para persistir, como el abuelito de Sandy. Dulce amanecer, para cada terapeuta y para cada niño y niña que tiene. Pues así nos despedimos, ¿no, Melissa? Con un dulce amanecer. Por supuesto, así es. Hasta pronto, muchas gracias a quienes nos escucharon. Hasta un próximo capítulo. Que estén muy bien. Eso es. Muchas gracias a todos y a todas que nos habéis escuchado y hasta el próximo capítulo. Gracias, Hernán. Gracias. Este fue un podcast de IFID Hispanoamérica, transformando traumas en resiliencia.